Sandra tenía 60 años cuando se dio cuenta de que los últimos 13 habían sido los más solitarios de su vida, no porque le faltara fuerza, ni porque la edad le pesara, sino porque su propia sangre le había dado la espalda. Su hijo, aquel a quien crió con tanto sacrificio, se había convertido en un extraño. La razón no era un accidente del destino, era Victoria, su nuera, una mujer que con palabras dulces y veneno en la lengua lo había apartado poco a poco de ella. El distanciamiento comenzó con pequeños gestos, llamadas cada vez más escasas, visitas que se cancelaban a último minuto, excusas que parecían inocentes. «Mamá, estamos ocupados», decía su hijo, mientras Sandra escuchaba al fondo la voz de Victoria, modulando cada palabra. Lo que empezó como una sospecha se transformó en certeza con el tiempo. Su nuera estaba envenenando la relación entre madre e hijo, y Sandra, impotente, veía cómo los brazos de sus nietos se cerraban a la distancia. Durante años soportó el silencio. Lloraba en soledad en las noches, guardando fotos antiguas en una caja de madera, acariciando las sonrisas que el tiempo le había robado. Nunca respondió con odio. En lugar de hundirse, eligió levantarse. Decidió que si su familia no la quería, ella levantaría su propia vida, fuerte e independiente. Y así, en lugar de rendirse, volcó su energía en su empresa, construyendo un imperio que se volvería su refugio y su prueba de resistencia. Si esta historia toca tu corazón, dime en los comentarios, ¿qué harías tú si tu propio hijo te diera la espalda? Suscríbete y comparte este relato para que más personas recuerden que la dignidad siempre se defiende. El negocio comenzó en un pequeño local con apenas 3 empleados. Sandra trabajaba desde el amanecer hasta la noche, aprendiendo de cada error y tomando decisiones que muchos consideraban arriesgadas. Los años pasaron y su visión se transformó en éxito. La empresa creció hasta convertirse en referente en la ciudad, y con cada logro ella sentía que recuperaba un pedazo de la dignidad que le habían intentado arrebatar. El dinero nunca fue su meta, pero se convirtió en un símbolo de lo que había logrado sola. Cada cifra en las cuentas era un recordatorio de que no necesitaba a nadie para sostenerse. En sus silencios, Sandra pensaba en sus nietos. Soñaba con que un día podrían verla no como la villana que su nuera pintaba, sino como la mujer que jamás dejó de amarlos. Guardaba cada recorte de periódico donde aparecía su nombre, como si fueran cartas dirigidas al futuro de ellos. Pasaron 13 años de esa manera, 13 años de soledad disfrazada de fortaleza. Y entonces llegó el día en que decidió vender la compañía. La cifra final dejó a todos sin aliento. $15 millones. Sandra firmó el contrato con manos firmes, sabiendo que no era un final, sino un nuevo comienzo. Había ganado la independencia total, el cierre perfecto de una vida de sacrificios. La noticia no tardó en llegar a los oídos de Victoria. Bastó una semana para que reapareciera, tocando la puerta como si nada hubiera pasado. Llevaba un vestido caro, un perfume intenso y una sonrisa ensayada. «Sandra, ¿cuánto tiempo?», dijo, fingiendo cariño. La mujer la observó con calma. 13 años de silencio no se borraban con un saludo superficial. Intuyó en su mirada lo que realmente buscaba: dinero. Detrás de Victoria aparecieron 2 adolescentes. Eran sus nietos. Habían crecido sin ella, con recuerdos borrosos de la infancia. La abuela los miró con los ojos inundados de lágrimas contenidas. Ellos, incómodos, apenas saludaron con un gesto frío. Sandra comprendió que no era una visita de reconciliación, era una estrategia. Victoria había traído a los nietos como puente para abrir la puerta que durante años había mantenido cerrada. «Escuché lo de la venta de la empresa», soltó Victoria sin rodeos, mientras se sentaba en el sofá como si la casa le perteneciera. Quería hablar de familia, de lo importante que es estar unidos. Sandra se mantuvo de pie, con los brazos cruzados. El silencio fue su respuesta. Sabía que esas palabras eran el disfraz de la codicia, y aunque su corazón latía con fuerza por la emoción de tener a sus nietos cerca, también sentía el peligro de volver a caer en las redes de la mujer que había destruido su familia. Victoria habló de comenzar de cero, pero su mirada recorría la sala como un inventario. Las fotos de familia, los muebles finos y sobre todo, el sobre con los documentos de la venta que descansaba en la mesa.
La familia es lo primero, Sandra. Imagínate lo que podríamos hacer por los chicos si trabajamos juntas, dijo, recalcando la palabra juntas, como si fuera una llave maestra. Los adolescentes, incómodos, apenas miraban sus teléfonos. Sandra comprendió el guión. Promesas vagas, un abrazo forzado y al final acceso a su dinero, disfrazado de unión familiar. La visita se extendió con preguntas cargadas de veneno. ¿Cómo va tu salud? ¿No es pesado manejar tanto dinero? ¿Sola? ¿Tienes a alguien que te asesore? Cada frase era un dardo y cada respuesta cortés de Sandra era una puerta que se cerraba. Entonces Victoria mostró su verdadera carta, un supuesto fondo familiar para los nietos, administrado por ella, temporalmente, hasta que cumplieran la mayoría de edad. Sonaba como un gesto noble, pero apestaba a trampa dorada. Cuando la puerta se cerró, Sandra respiró con fuerza y buscó la caja de madera donde guardaba 15 años de dolor. Cartas devueltas sin abrir, fotos arrugadas, dibujos infantiles que jamás llegaron a los ojos de sus nietos. Con manos temblorosas, tomó el teléfono y llamó a Valeria Cruz, la abogada que había manejado la venta de la empresa. Necesito algo más que contratos, Valeria. Necesito una estrategia para proteger a mi familia. Su voz era la de una madre herida, pero también la de una mujer que se negaba a ser manipulada de nuevo. Valeria escuchó en silencio y al final fue clara. Usted no va a pelear por dinero. Va a pelear por la verdad. Reúna pruebas de alienación. Guarde cada mensaje. Nunca acepte acuerdos verbales y exija todo por escrito. Y lo más importante, acérquese a sus nietos sin intermediarios. Sandra anotó cada palabra en un cuaderno nuevo de tapa roja, como si escribiera un mapa de guerra. Sabía que no ganaría gritando, ganaría mostrando hechos. Al día siguiente, llamó directamente a los muchachos. Sin reproches, con calma. Almuerzo en mi casa, solo nosotros, sin agendas. Ellos aceptaron por curiosidad y llegaron con pasos tímidos. Sandra cocinó la comida de su infancia, empanadas con comino, jugo de maracuyá y flan casero. Sobre la mesa colocó un álbum de fotos. No habló mal de nadie, solo contó historias. La primera bicicleta, la fiebre de una madrugada, el perro llamado Tango. Era un banquete de recuerdos, servido con ternura. Los adolescentes escuchaban en silencio, con defensas vacilantes. Uno de ellos preguntó, ¿por qué mamá decía que tú nos despreciabas? Sandra respiró hondo. Porque a veces el miedo inventa enemigos para justificar silencios. No lloró, no acusó. Solo abrió una caja con cartas devueltas y regalos sin abrir. El sonido del papel desgarrado quebró años de mentiras. Los chicos no dijeron nada, pero en sus ojos se encendió una chispa de duda que no volvería a apagarse. Esa misma tarde, Victoria contraatacó con mensajes cargados de alarma. Tu abuela quiere separarnos. Hay gente mala que se aprovecha de los ancianos con dinero. Piensen en su futuro. Sandra, firme, eligió otra táctica. Respondió solo a los nietos, nunca a la nuera. Les mandó fotos del almuerzo, fragmentos de anécdotas, pequeñas pruebas de que su amor no necesitaba traducción. Era una guerra de tonos. De un lado, pánico. Del otro, vínculo. Necesitaremos blindar tu patrimonio si esto escala, advirtió Valeria. Pero primero verdad, después, estructura. Organizó un encuentro con una mediadora familiar para garantizar reglas claras. Nada de cafés improvisados que se volvieran emboscadas emocionales. Sandra entendió que, por primera vez en 13 años, tenía terreno firme. Ya no jugaba en la sombra de su nuera, sino a la luz de testigos. La semana siguiente, Victoria apareció con un asesor financiero que hablaba de planes de inversión. La reunión duró apenas minutos. Sandra, impecable, pidió identificación, se negó a dialogar sin su abogada y propuso continuar en un entorno formal. El consultor trató de apelar al amor de abuela, pero ella respondió con una sonrisa pequeña. El amor no necesita poder notarial. El silencio que siguió dejó claro quién tenía el control. Los nietos, testigos de aquella firmeza, la miraron con asombro. Por primera vez entendieron que su abuela no era la mujer débil que les habían pintado, sino alguien capaz de sostenerse sola y de protegerlos con la verdad. Esa noche, Sandra escribió en su cuaderno rojo: recuperar es un verbo de pasos pequeños. Hoy dimos 3. Afuera, la ciudad dormía.
Adentro se gestaba la Puico, certeza de que la justicia no se gana con un cheque, sino con paciencia y memoria. El día de la primera sesión de mediación, Sandra llegó acompañada de Valeria. Llevaba un vestido sencillo y el cuaderno rojo en las manos, como un escudo de dignidad. Victoria entró minutos después, impecable en un traje beige, con una sonrisa calculada, y los adolescentes detrás de ella, caminando con gestos rígidos. La mediadora, una mujer serena, pidió respeto y orden. Aquí no venimos a pelear, sino a escuchar. Pero Sandra sabía que escuchar para Victoria era solo un disfraz. La sesión comenzó con las palabras de Victoria. «Solo quiero lo mejor para mis hijos», dijo con voz suave. «Durante años me sacrifiqué y ahora, con mi suegra, quiero construir un futuro en conjunto». La mediadora tomó nota, pero la tensión en los jóvenes era evidente. Se removían en sus asientos, evitando mirarla. Sandra esperó su turno y habló con calma. «Yo no vine a disputar dinero. Vine a mostrar que el amor no desaparece con las mentiras, y que he estado aquí todo este tiempo, esperando por ellos». Victoria trató de interrumpir, pero la mediadora fue firme. Cada parte tendría su tiempo. Entonces, Sandra sacó de su bolso un sobre con fotos antiguas. Los nietos pequeños en cumpleaños, en consultas médicas, en parques. Estas imágenes nunca llegaron a sus manos porque alguien decidió que no debían verlas. Los adolescentes tomaron las fotos y las miraron en silencio. Uno de ellos susurró: «¿Por qué nunca nos mostraste esto, mamá?». La pregunta cayó como un martillo en la sala. La mediadora pidió que no se convirtiera en acusación, pero ya era tarde. La grieta estaba abierta. Sandra continuó mostrando cartas devueltas, mensajes rechazados, evidencias de que nunca había dejado de buscarlos. «No hablo para humillar a nadie, sino para que ustedes, mis nietos, sepan que siempre fui parte de sus vidas, aunque me cerraran la puerta». Los jóvenes se miraron entre sí con lágrimas contenidas. Victoria bajó la vista, su máscara resquebrajándose. La segunda sesión fue aún más tensa. Los chicos llegaron primero y se sentaron al lado de su abuela. Victoria entró y los encontró en esa posición, un símbolo silencioso de lealtad. «No se dejen engañar», dijo con tono brusco. «Ella solo quiere quedar como víctima». Pero los adolescentes respondieron: «Víctima eres tú, mamá, de tu propia ambición». La frase resonó en la sala, y por primera vez, Sandra vio en ellos el coraje de defenderse. La prensa comenzó a enterarse del conflicto. Un periodista local publicó un artículo titulado «La abuela que lucha por recuperar a sus nietos después de 13 años de silencio». Las redes sociales se encendieron con mensajes de apoyo. La verdad siempre sale a la luz. El amor no se compra. Sandra, que nunca había buscado cámaras, se encontró en el centro de una historia que inspiraba a muchos. Eso le daba miedo, pero también fuerza. No estaba sola. Victoria, en un intento desesperado, filtró a la prensa que Sandra estaba enferma y no podría manejar su fortuna. «Está mayor, se cansa, se olvida de cosas», decía en entrevistas. Pero el rumor se desmoronó cuando Sandra apareció públicamente con sus nietos, serena y lúcida, respondiendo preguntas con firmeza. «Estoy cansada, sí», dijo, «pero cansada de esperar, y no pienso rendirme». Esa frase recorrió las redes como fuego. Los adolescentes empezaron a visitarla por cuenta propia. Llegaban sin avisar, pedían comer sus platos favoritos, escuchaban historias antiguas. «Es como si nos hubieran robado años de vida», decía el menor con rabia. Sandra los abrazaba y respondía: «No pensemos en lo perdido, sino en lo que aún podemos construir». Cada visita era un ladrillo en el puente que durante años había estado roto. Valeria aconsejó registrar cada acercamiento, cada gesto de los nietos. «No es para acusar, es para protegerte de nuevas trampas». Sandra obedeció. Llenó su cuaderno rojo de anotaciones. «Hoy me llamaron por primera vez para pedirme consejo. Hoy me preguntaron por nuestro árbol genealógico. Eran pequeñas victorias que nadie podría arrebatarle. La verdad estaba ganando terreno». Victoria, al ver que el control se le escapaba, endureció su discurso. «Si siguen con ella, olvídense de mi apoyo». Pero los chicos ya no temblaban. Uno de ellos contestó con serenidad: «No necesitamos tu apoyo, mamá. Necesitamos la verdad». Esa frase dejó a Victoria sin palabras.
Sandra, escuchando desde el sofá, comprendió que la justicia no siempre empieza en los tribunales. A veces comienza en el corazón de quienes deciden abrir los ojos. El orgullo herido de Victoria no tardó en transformarse en furia. Al darse cuenta de que sus hijos ya no respondían a sus chantajes emocionales, decidió llevar la batalla a un terreno más agresivo, lo legal. Presentó una demanda en la que acusaba a Sandra de manipulación psicológica, alegando que había comprado el afecto de los nietos con dinero tras la venta de la empresa. La noticia cayó como un balde de agua fría en la casa de Sandra, pero Valeria, la abogada, la tranquilizó. Que se expongan en un tribunal es la prueba de que ya no les quedan máscaras. Sandra sabía que cada palabra en esa demanda era una mentira, pero no podía evitar sentir la punzada de la traición. No solo era su nuera, era la madre de sus nietos quien intentaba destruirla públicamente. Esa noche abrió el cuaderno rojo y escribió: «Hoy entendí que el amor verdadero también tiene que defenderse con documentos. No basta con recordar, hay que probar». Y guardó con cuidado cada recibo, cada mensaje, cada prueba de los años de exclusión. Los nietos, indignados, se ofrecieron como testigos. «No fue ella quien nos manipuló, mamá. Fuiste tú», le dijeron a Victoria en una reunión familiar convocada por la mediadora. Pero la mujer, lejos de ceder, los acusó de estar cegados. «No entienden que su abuela quiere quedarse con lo que es mío». Los adolescentes se levantaron y salieron de la sala. Sandra, al verlos tan decididos, sintió que ya no estaba luchando sola. Ellos también habían elegido un bando. La primera audiencia fue tensa. Victoria llegó rodeada de abogados y cámaras, como si se tratara de una celebridad. Sandra entró con paso lento pero firme, de la mano de sus nietos. El contraste fue evidente, una rodeada de artificios, la otra sostenida por la verdad viva de los chicos. El juez pidió silencio y escuchó los alegatos iniciales, mientras la parte de Victoria hablaba de influencia indebida. Sandra guardaba silencio, con la serenidad de quien sabe que la verdad no necesita adornos. Los medios se agolpaban afuera del tribunal. Titulares como «Suegra millonaria contra nuera herida» se repetían en la prensa sensacionalista, pero en las redes sociales la narrativa era otra. La imagen de Sandra tomada de la mano de sus nietos conmovió a miles. Comentarios como «El amor no se compra, se demuestra» inundaban los foros. Lo que Victoria intentaba presentar como manipulación se convertía en prueba de lo contrario. Un lazo real, construido en silencio y paciencia. En la sala, la abogada Valeria presentó la primera prueba. Años de cartas devueltas con la caligrafía de Sandra, fechadas y selladas. Estas son las veces que intentó acercarse a sus nietos y fue rechazada. Luego mostró fotografías de cumpleaños y visitas escolares en las que Victoria había impedido su presencia. Cada documento era un golpe contra el discurso de la nuera. El juez miraba con creciente seriedad, consciente de que aquello no era un simple pleito familiar. Victoria, en un intento de recuperar control, rompió en lágrimas frente al juez, asegurando que había sido víctima de la frialdad de Sandra desde el principio. Pero los adolescentes, presentes en la audiencia, reaccionaron de inmediato. El mayor se puso de pie y pidió hablar. «Su señoría, no hay manipulación aquí. Mi abuela nos buscó siempre, y mi madre nos apartó. Nosotros decidimos volver porque la verdad se abre paso sola». El juez, sorprendido, permitió que continuara. El silencio en la sala era absoluto, mientras el joven relataba momentos de su infancia. Habló de las veces que preguntaba por su abuela y recibía silencio como respuesta, de los regalos que nunca llegaban a sus manos, de las mentiras que lo hicieron odiarla sin motivo. «Hoy entiendo que fui un niño usado como arma», concluyó con voz temblorosa. La sala entera quedó impactada y las cámaras captaron lágrimas discretas incluso en algunos presentes. Sandra, conmovida, acarició la mano de sus nietos mientras Valeria retomaba la palabra. «Este caso no es sobre dinero, es sobre verdad. Mi clienta no compró el amor de sus nietos, lo construyó en la ausencia, en la paciencia, en la constancia de nunca dejar de buscarlos». El juez asintió lentamente, y aunque no emitió juicio, la balanza empezaba a inclinarse. Victoria, con el maquillaje corrido por las lágrimas, apretaba los puños con rabia contenida. Esa noche, de regreso en su casa, Sandra volvió a escribir en su cuaderno rojo: «Hoy no hablé yo, hablaron ellos.
Mis nietos dijeron lo que yo soñé durante años escuchar, que saben la verdad. No sé cómo terminará el juicio, pero ya gané al recuperar su confianza. Cerró el cuaderno y lo colocó sobre la mesa, junto a una foto antigua de todos juntos. Por primera vez en mucho tiempo, pudo dormir sin miedo al mañana. Las siguientes audiencias se volvieron un espectáculo mediático. Cada mañana, decenas de cámaras esperaban a las puertas del tribunal. Victoria llegaba impecable, escoltada por abogados y con discursos ensayados sobre el dolor de una madre incomprendida. Sandra, en cambio, entraba sin ostentación, con su cuaderno rojo en la mano y los nietos a su lado. La prensa pronto notó el contraste. Artificio contra autenticidad, teatro contra verdad. Los periodistas empezaron a publicar artículos con un tono diferente. Una abuela contra 13 años de mentiras, titulaba un periódico local. Programas de televisión debatían si la sangre es suficiente para definir la maternidad. En redes sociales, las frases de Sandra se viralizaban. El amor no se compra, se cultiva. Nunca dejé de buscarlos. Cada palabra se convertía en un estandarte para miles de personas que habían vivido historias similares de separación y manipulación. Victoria, sintiendo que perdía la narrativa pública, endureció sus ataques. En el tribunal, acusó a Sandra de querer destruir su matrimonio y de usar a los nietos como herramienta de venganza. Pero Valeria, con serenidad, presentó testigos, maestros, vecinos y médicos que confirmaron que Sandra siempre había estado presente, aunque apartada por imposición de la nuera. Cada testimonio desarmaba las palabras de Victoria y fortalecía la imagen de la abuela. Los nietos, cada vez más firmes, pidieron declarar juntos. «Queremos que se escuche nuestra voz», dijeron al juez. En su testimonio relataron cómo, de niños, les repetían que su abuela no los quería, que los había rechazado. «Hoy, sabemos que todo fue mentira», afirmó el mayor. «Ella siempre estuvo. Nosotros somos la prueba viviente de su amor». El silencio en la sala fue ensordecedor. Incluso algunos asistentes lloraban. Las imágenes de los tres jóvenes abrazando a su abuela después de su declaración recorrieron noticieros y redes. En cuestión de horas, Sandra se convirtió en símbolo de resistencia. La mujer que venció al silencio de 13 años era el nuevo titular que circulaba. Lo que comenzó como un pleito familiar había escalado a un debate social. ¿Qué pesa más, los lazos de sangre o la constancia del amor verdadero? Victoria intentó contraatacar con lágrimas en una entrevista exclusiva, asegurando que había sido víctima de la frialdad de Sandra desde el inicio, pero la audiencia ya no le creía. Los comentarios en redes eran demoledores. 30 segundos de lágrimas no borran 13 años de abandono. El tiempo perdido no se compra con dinero. La opinión pública se había inclinado, y la presión sobre el juez aumentaba. Sandra, consciente de la exposición, decidió mantener su vida lo más normal posible. Seguía cocinando para sus nietos, leyendo en las noches y escribiendo en su cuaderno. Hoy los vi sonreír sin miedo. Eso ya es justicia, anotó un día. Sabía que el juicio podía prolongarse, pero también que había recuperado lo esencial, el vínculo real con ellos. Lo demás era un eco de papeles y titulares. En una audiencia crucial, Valeria presentó un video casero encontrado en un disco. Mostraba a Sandra preparando una fiesta sorpresa de cumpleaños para uno de los nietos, mientras intentaba comunicarse con ellos sin éxito. La grabación era desgarradora y poderosa. «Esto es lo que fue mi vida durante 13 años. Amar en silencio, preparar lugares vacíos, esperar visitas que nunca llegaban», dijo Sandra en la sala. Nadie pudo refutar esa prueba. El juez, impactado, suspendió la audiencia para revisar todo el material. Mientras tanto, las cadenas nacionales ya transmitían el caso como si fuera una telenovela real. Pero para Sandra no era espectáculo, era su vida, su dignidad, su verdad. Esa noche escribió: «Hoy el país escuchó lo que mis nietos ya sabían. No me importa si me ven como símbolo, me basta con que ellos me vean como madre». Y cerró el cuaderno con una serenidad nueva. Victoria salió del tribunal esa jornada con el maquillaje corrido y la mirada perdida. El aplauso espontáneo del público al paso de Sandra la hirió más que cualquier argumento legal. El juicio aún no había terminado, pero la batalla moral ya estaba ganada. En el corazón de los nietos y en los ojos de todos los presentes, la verdad había encontrado su lugar. La tensión crecía a medida que el juicio se acercaba a su final.
Cada audiencia parecía una batalla de fondo entre verdad y manipulación. Sandra mantenía su compostura, siempre con el cuaderno rojo en las manos, como si fuera un amuleto. Victoria, en cambio, mostraba grietas cada vez más visibles. Sus discursos se contradecían, sus lágrimas ya no conmovían y su desesperación se filtraba en cada palabra. Los nietos lo notaban y su convicción se fortalecía. El juez convocó a una audiencia especial para escuchar las declaraciones finales. Valeria aconsejó a Sandra que hablara desde el corazón, sin adornos. La verdad no necesita maquillaje, le dijo. La abuela asintió y pasó esa noche escribiendo una carta en su cuaderno. No era para el juez ni para la prensa, sino para sus nietos. Si algún día dudan, recuerden que siempre los esperé, aunque el mundo me cerrara la puerta. Guardó esas páginas como testimonio íntimo. La prensa estaba más atenta que nunca. Cadenas nacionales transmitían en directo y el caso ya había cruzado fronteras. En foros y redes sociales se hablaba de Sandra como la abuela que nunca se rindió. Cada frase suya era compartida por miles. Algunos la llamaban heroína, pero ella se negaba a aceptar ese título. No soy heroína, decía. Soy una mujer que eligió quedarse cuando otros eligieron irse. Esa humildad la convertía en un símbolo aún más poderoso. Victoria, sintiendo la derrota inminente, decidió jugar su última carta. Presentar un supuesto testigo que afirmaba que Sandra siempre había despreciado a su hijo y a sus nietos. El hombre, mal preparado, apenas podía sostener su relato bajo las preguntas de Valeria. ¿Puede mostrar una sola prueba?, preguntó la abogada. El testigo tartamudeó y terminó contradiciéndose. Fue un golpe devastador para la credibilidad de Victoria, que salió de la sala con el rostro desencajado. Los nietos, cada vez más firmes, se sentaban al lado de su abuela en cada sesión. Era una imagen poderosa. 3 jóvenes protegiendo a la mujer que los había esperado en silencio. La prensa captaba esas escenas y las difundía con titulares emotivos. No la dejaron sola. Para Sandra, ese apoyo era más valioso que cualquier veredicto. Ya gané, pensaba cada vez que los veía sonreír a su lado. El juez anunció que la sentencia final se daría en la próxima audiencia. La sala estalló en murmullos y los medios lo replicaron al instante. El país sabrá la verdad en 7 días. Sandra salió tranquila, como si un peso se hubiera aligerado. Victoria, en cambio, fue vista discutiendo a gritos con sus abogados en la calle. La diferencia era clara. Una se sostenía en la verdad, la otra se hundía en la desesperación. Esa noche, Sandra escribió: el amor resiste, incluso 13 años de mentiras. No temo al veredicto, porque ya tengo lo que soñé. Sus miradas limpias. Guardó el cuaderno y se permitió llorar, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en muchos años, durmió profundamente, confiando en que el final estaba cerca. Los nietos comenzaron a planear el futuro con ella. Hablaron de estudiar, de viajar juntos, de recuperar el tiempo perdido. Sandra los escuchaba emocionada. Cada plan es un regalo, pensaba. Aunque sabía que ningún juez podía devolver los años de ausencia, entendía que la vida le estaba regalando algo mejor, la oportunidad de ser parte de su presente y de su futuro. Mientras tanto, Victoria intentaba reconstruir su imagen pública. Dio entrevistas donde hablaba de perdón y de segundas oportunidades, pero la gente ya no le creía. Los comentarios eran crueles. El perdón no se pide en cámaras, se demuestra con actos. 13 años no se borran con palabras bonitas. Su intento de redención mediática solo reforzaba la distancia entre ella y la verdad. El barrio entero esperaba el día del veredicto como si fuera una fiesta o un duelo. Los vecinos organizaban vigilias, prendían velas y colgaban carteles con frases de apoyo. Sandra, la verdad está contigo. La abuela, al ver esos gestos, se conmovía profundamente. Nunca imaginó que su lucha personal se convertiría en causa común. Ya no peleó sola, escribió en su cuaderno. Peleó con todos los que alguna vez fueron llamados invisibles. El día del veredicto amaneció con un aire extraño, como si toda la ciudad contuviera la respiración. Sandra se vistió con un traje sencillo, planchado con cuidado, y tomó el cuaderno rojo entre sus manos. Sus nietos la esperaban en la sala, listos para acompañarla. No importa lo que diga el juez, ya sabemos la verdad,
dijo el mayor, y Sandra asintió con lágrimas discretas en los ojos. Era cierto, pase lo que pase, ya había ganado lo más importante. El tribunal estaba abarrotado, periodistas, vecinos y curiosos llenaban cada espacio disponible. Afuera, la multitud se agolpaba con pancartas que decían: el amor no abandona, la verdad siempre se queda. Victoria llegó primero, impecable como siempre, con un gesto de falsa serenidad. Sandra entró después, tomada de la mano de sus nietos. La sala entera se levantó a aplaudirla en un gesto espontáneo que descolocó a todos. El juez pidió silencio, pero no pudo ocultar un leve brillo en los ojos. La audiencia comenzó con el repaso de pruebas. Valeria, la abogada de Sandra, habló con firmeza. Este caso no se trata de dinero, sino de verdad. Aquí está la prueba de 13 años de silencio y de una mujer que nunca dejó de buscar. Luego se dio la palabra a los nietos, que se pusieron de pie y repitieron lo que ya habían dicho tantas veces: ella es nuestra verdadera madre. Sus voces llenaron la sala con una fuerza que ninguna mentira podía contradecir. El juez guardó silencio unos segundos antes de hablar. La tensión era insoportable. Finalmente, con voz clara, dictó sentencia. Este tribunal reconoce que no hubo manipulación indebida por parte de Sandra. Ella mantendrá pleno derecho de contacto y custodia compartida de sus nietos, y se desestiman las acusaciones presentadas en su contra. Además, se abre una investigación a Victoria por obstrucción y manipulación. El murmullo que recorrió la sala se transformó en aplausos y lágrimas. Victoria, al escuchar el fallo, perdió la compostura, golpeó la mesa y gritó que todo era una conspiración. Sus abogados intentaron calmarla, pero el juez la reprendió con severidad. El tribunal no es escenario para su teatro. Fue escoltada hacia la salida bajo la mirada crítica de los presentes. La prensa captó cada gesto de su derrota, que al día siguiente sería portada en todos los medios. Victoria pierde ante la verdad de Sandra. Sandra, en cambio, permaneció sentada con el cuaderno rojo sobre el regazo y las manos temblorosas. Sus nietos la abrazaron con fuerza, y ella solo pudo repetir una frase: ya no tengo miedo. Esa escena, transmitida en directo, se convirtió en símbolo de esperanza para miles de familias que habían vivido historias de separación y manipulación. El juez, antes de retirarse, le dijo: usted es prueba de que la verdad puede resistir más de una década de silencio. La salida del tribunal fue una celebración. Afuera, la multitud la recibió con aplausos, flores y abrazos. Los carteles ondeaban mientras los periodistas pedían declaraciones. Sandra levantó el cuaderno rojo y dijo: no soy heroína, solo soy una mujer que eligió quedarse. Sus palabras fueron coreadas por la gente, como un eco colectivo que sellaba el final de una larga batalla. Victoria, entre tanto, se perdía entre la multitud, derrotada y sola. Esa noche, en la tranquilidad de su hogar, Sandra escribió en su cuaderno: hoy la justicia habló, no porque necesitara su voz para validar la mía, sino porque mis nietos escucharon lo que siempre supieron en su corazón. Cerró la libreta con manos firmes y sonrió por primera vez en mucho tiempo con la paz de quien sabe que nada más puede arrebatarle lo esencial. Los nietos celebraron cocinando juntos la cena favorita de la infancia: empanadas con comino y flan casero. La mesa estaba llena de risas y anécdotas, como si los 13 años de silencio comenzaran a borrarse poco a poco. Esto es lo que siempre soñé, dijo Sandra, mirando alrededor. No necesitaba millones ni titulares. Lo que realmente le daba sentido era verlos allí, unidos, sin mentiras que los separaran. El eco del juicio se extendió más allá de su ciudad. Sandra recibió invitaciones para contar su historia en universidades y foros comunitarios. Aunque al principio dudó, aceptó, convencida de que su voz podía servir para otros. Si mi experiencia puede evitar que otra familia sea rota por la mentira, vale la pena hablar, explicó. Así, de la herida nació un legado, y de la soledad, una voz que se transformó en esperanza para muchos. Con el juicio cerrado, Sandra se permitió respirar un aire distinto, uno que no había sentido en 13 años. La casa ya no estaba llena de silencios pesados, sino de voces juveniles, risas y planes. Sus nietos iban y venían con naturalidad, llenando de vida cada rincón. Para ella,
Ese sonido era más valioso que cualquier cifra en una cuenta bancaria. El verdadero tesoro está aquí, anotó en su cuaderno rojo, contemplando la mesa llena de platos compartidos. La comunidad, conmovida por la historia, comenzó a verla como un símbolo. La invitaron a dar charlas en escuelas, asociaciones y centros comunitarios. Al principio, Sandra dudaba. No soy oradora, solo soy abuela. Pero pronto entendió que su voz tenía poder. Contaba su experiencia con palabras sencillas, recordando a todos que la familia no se mide en títulos ni en sangre, sino en constancia y en amor. Sus frases eran recogidas por jóvenes y adultos como pequeñas lecciones de vida. Los nietos la acompañaban en esas charlas. El mayor hablaba de lo difícil que fue crecer creyendo en mentiras. El segundo explicaba cómo aprendió a distinguir la manipulación del cariño. Y el menor compartía la emoción de redescubrir el amor de su abuela. La audiencia los escuchaba con lágrimas en los ojos, entendiendo que aquella familia había resucitado de las cenizas gracias a la verdad. Sandra los miraba con orgullo. Ellos son mi victoria más grande. El eco de su historia llegó más lejos de lo esperado. Una universidad la invitó a participar en un seminario sobre justicia y familia. Allí, Sandra levantó su cuaderno rojo y dijo: aquí escribí 13 años de espera. Hoy no es un diario de dolor, es un testimonio de resistencia. Los aplausos retumbaron en el auditorio y muchos estudiantes se acercaron después a agradecerle. Algunos confesaban que también habían sido alejados de sus abuelos por conflictos familiares. Sandra entendió entonces que su historia tenía un alcance universal. Victoria, por su parte, desapareció de la vida pública. Intentó apelar, pero sus argumentos fueron rechazados. Sin el control sobre sus hijos ni acceso a la fortuna de Sandra, quedó aislada. Los jóvenes dejaron claro que su vínculo con ella sería distante. No te odiamos, mamá, dijo uno de ellos, pero no podemos olvidar. Era una verdad dolorosa, pero también un límite necesario. Sandra no celebraba esa ruptura, pero sabía que la vida había puesto las piezas en su lugar. La rutina en casa volvió a tener un ritmo cálido. Los nietos ayudaban en la cocina, compartían películas y hasta planeaban viajes juntos. Sandra, con el cabello ya más blanco y las fuerzas un poco más cansadas, encontraba en esos momentos la recompensa de tantos años de soledad. No vivía en vano, pensaba mientras los escuchaba hablar de sus sueños. Esa certeza la llenaba de serenidad. Cada día era un regalo ganado con paciencia. El cuaderno rojo, que había comenzado como un refugio personal, se convirtió en un símbolo familiar. Los nietos lo leían de vez en cuando, emocionados con las páginas que describían noches de llanto, intentos fallidos, de contacto y pequeños triunfos cotidianos. Esto es nuestra verdadera herencia, dijo el mayor. Más que el dinero, más que cualquier cosa. Sandra sonrió, sabiendo que había sembrado una semilla que florecería mucho más allá de ella. Con el tiempo, organizaciones de derechos de familia la contactaron para que compartiera su testimonio en campañas públicas. Su rostro apareció en carteles que decían: el amor no abandona. Aunque al principio le incomodaba la exposición, aceptó porque sabía que cada palabra suya podía ayudar a otros. No buscaba protagonismo, buscaba dar sentido a su lucha. Si mi dolor puede prevenir otro, habrá valido la pena, repetía. Los nietos también empezaron a prosperar. El mayor entró en la universidad, el segundo se dedicó a la música y el menor comenzó a escribir relatos inspirados en la vida de su abuela. Quiero que el mundo sepa quién eres realmente, le dijo. Ella rió y acarició su mejilla. Entonces escribe la verdad, hijo, porque la verdad siempre vence. Aquellas palabras se quedaron grabadas en él como una promesa. Sandra, ya en paz, miraba al futuro con esperanza. Sabía que la herida de su hija nunca cerraría del todo, pero entendía que no todas las batallas se ganan recuperando lo perdido. Algunas se ganan construyendo lo nuevo. Y en la risa de sus nietos, en la calidez de las cenas compartidas, en las páginas del cuaderno rojo, había encontrado su victoria más grande: demostrar que el amor, cuando es verdadero, resiste el paso del tiempo y vence incluso las mentiras más largas. Los años pasaron y Sandra, aunque cada vez más cansada, disfrutaba de la calma que tanto le había sido negada.
Sus nietos crecieron y se convirtieron en adultos jóvenes con sueños propios. El mayor se graduó de ingeniero y en su discurso agradeció públicamente a su abuela. Si hoy estoy aquí es porque una mujer no me abandonó nunca. Ella me enseñó que la fuerza verdadera se mide en amor y constancia. Sandra, en la primera fila, lloraba de orgullo. El segundo nieto siguió el camino de la música. En un recital íntimo, dedicó una canción a su abuela, titulada La verdad se queda. La letra hablaba de 13 años de silencio y de un abrazo que resistió contra todo. Sandra escuchó cada nota con el corazón en la garganta, comprendiendo que su historia se había transformado en arte. Esto también es herencia, pensó, no la de un testamento, sino la del alma. El menor, apasionado por la escritura, comenzó a publicar relatos inspirados en la vida de Sandra. En entrevistas explicaba: crecí creyendo que mi abuela era una villana y descubrí que era mi madre verdadera. Escribo para que otras familias no pierdan 13 años como nosotros. Sus palabras emocionaban a miles de lectores. Sandra lo apoyaba desde la sombra, orgullosa de verlo dar voz a lo que un día fue silencio. La comunidad continuaba considerándola un ejemplo. Recibía invitaciones para homenajes, pero ella prefería la vida sencilla. No necesito aplausos, decía. Mi premio es verlos a ustedes. Sin embargo, aceptaba asistir cuando sus nietos insistían. Allí, al ver cómo la gente se levantaba para aplaudirla, comprendía que su historia no era solo suya, sino de muchos que habían luchado contra la injusticia familiar. Somos parte de algo más grande, pensaba. Con los años, su salud comenzó a debilitarse. Ya no caminaba con la misma rapidez y a veces necesitaba ayuda para subir escaleras. Los nietos se turnaban para acompañarla, asegurándose de que nunca le faltara nada. Es nuestro turno de cuidarte, le decían. Ella sonreía y respondía: no me deben nada. Yo no los crié esperando pago, los crié porque los amaba. Esa enseñanza se convirtió en el pilar moral de la familia. El cuaderno rojo, gastado y lleno de páginas, se convirtió en un tesoro familiar. Los nietos lo guardaban como si fuera oro. Cada tanto lo abrían para leer pasajes y recordar los años de lucha. Aquí está escrito todo lo que somos, decía el mayor. Este es nuestro verdadero legado. Sandra asentía con ternura, feliz de que entendieran el valor de esas palabras sencillas escritas entre lágrimas y esperanza. Una tarde, los nietos organizaron una celebración sorpresa por el cumpleaños número 75 de Sandra. La casa se llenó de flores, música y fotografías que contaban la historia de su vida. Al verlas, ella rompió en lágrimas. Nunca imaginé que un día volvería a sentir tanta felicidad rodeada de ustedes. Los abrazó uno a uno, convencida de que, pese al dolor, había valido la pena resistir. El eco de su historia trascendió más allá de la ciudad. Se convirtió en ejemplo en conferencias internacionales sobre vínculos familiares. Sandra, ya mayor, no podía viajar tanto, pero enviaba mensajes grabados. En ellos repetía siempre la misma frase: el amor verdadero no abandona, el amor se queda. Esa línea, simple y poderosa, se convirtió en un lema que inspiraba a familias en distintos países. Con el paso del tiempo, Sandra empezó a delegar responsabilidades a sus nietos. Les entregó las llaves de la casa y con una sonrisa les dijo: este lugar ahora es suyo, pero recuerden que más que paredes, aquí hay historia. Los jóvenes prometieron cuidarla siempre, y ella, tranquila, comprendió que ya no necesitaba luchar. Había cumplido su misión: devolver la verdad a quienes más amaba. En sus últimos años, Sandra pasó más tiempo sentada en el jardín, escribiendo en un nuevo cuaderno de tapas azules. Ya no relataba tristezas, sino agradecimientos. Hoy los vi sonreír. Hoy sentí el sol en mi piel. Hoy la vida me regaló paz. Cada línea era un recordatorio de que la justicia no solo se gana en tribunales, sino también en la forma en que elegimos vivir después del dolor. Y ella había elegido vivir con dignidad. Una mañana tranquila, los nietos encontraron a Sandra dormida en su sillón favorito, con el cuaderno azul abierto sobre su regazo. Tenía una expresión serena, como quien se despide en paz tras haber cumplido su misión. No hubo drama, solo silencio y gratitud. Los jóvenes lloraron abrazados, conscientes de que aquella mujer había sido madre, guía y refugio. Se fue como vivió, con dignidad, dijo el mayor, acariciando las arrugas de sus manos ya frías.
El funeral fue multitudinario. Vecinos, antiguos empleados de la empresa, periodistas y desconocidos que habían seguido su historia, acudieron a despedirla. La iglesia estaba llena de flores blancas y de fotografías que resumían su vida. La joven emprendedora, la madre sacrificada, la abuela resiliente. Los nietos, de pie frente al ataúd, levantaron el cuaderno rojo y el azul en alto. Este es el verdadero testamento de nuestra abuela, el amor que nunca se rinde. La multitud aplaudió entre lágrimas. Tras la ceremonia, los nietos decidieron conservar ambos cuadernos como reliquia familiar. Los guardaron en una vitrina de madera en la casa que ella les había dejado, con una placa que decía: "El amor no abandona". Cada vez que se sentían perdidos, abrían esas páginas y encontraban en sus palabras la fuerza para seguir adelante. Era como si Sandra siguiera viva, hablándoles desde la tinta y el papel. Con el paso de los años, cada nieto siguió su propio camino, pero nunca dejaron de honrar su legado. El mayor fundó una organización para apoyar a familias separadas por conflictos, inspirándose en la lucha de su abuela. El segundo compuso canciones que hablaban de verdad y resiliencia, llevando su voz a escenarios donde miles cantaban junto a él. El menor publicó un libro titulado El Cuaderno Rojo, que se convirtió en un símbolo para quienes habían sufrido abandono. La historia de Sandra trascendió fronteras. El libro fue traducido a varios idiomas y leído en universidades y foros sociales. En cada presentación, el nieto menor repetía: "Mi abuela me enseñó que el amor no necesita títulos, solo presencia. Ella fue mi madre cuando más la necesitaba". La audiencia solía ponerse de pie para aplaudir, y en cada aplauso él sentía que Sandra seguía allí, acompañándolo. El eco de su enseñanza cruzó mares y generaciones. La casa familiar se convirtió en punto de encuentro para todos. Cada Navidad y cada cumpleaños se reunían, cocinaban empanadas con comino y flan casero, y ponían un lugar vacío en la mesa en honor a Sandra. "No es vacío", decía el segundo, "es su sitio eterno entre nosotros". La tradición se mantuvo año tras año, transmitida a los hijos de los nietos, que crecieron escuchando historias de la abuela que los había salvado a todos. En Minneapolis, los barrios cercanos, su nombre quedó grabado en un mural que decía: "Sandra, la mujer que eligió quedarse". Los vecinos contaban su historia como una leyenda local, recordando a la empresaria que se convirtió en símbolo de amor incondicional. Niños y jóvenes crecieron inspirados por su ejemplo, aprendiendo que la fortaleza no está en la riqueza, sino en la capacidad de resistir y amar a pesar del dolor. Los nietos, ya adultos formados, solían reunirse en el jardín, donde ella solía escribir. Allí leían en voz alta fragmentos de sus cuadernos y hablaban de cómo su vida había marcado la suya. Ella nos enseñó que la sangre puede fallar, pero el amor verdadero nunca, repetían como un credo. Cada lectura era un reencuentro con su memoria, un recordatorio de que no se habían salvado solos, sino gracias a su constancia. Décadas después, cuando los nietos ya eran ancianos, aún conservaban intactos los cuadernos. Sus propias familias los consultaban como quien abre un libro sagrado. El legado de Sandra no estaba solo en la tinta, sino en la forma en que ellos vivían, con dignidad, resiliencia y amor. El eco de su historia se había convertido en herencia colectiva, más fuerte que cualquier herencia material. Y así, la vida de Sandra cerró su círculo perfecto, de 13 años de silencio forzado a una victoria moral y espiritual que sobrevivió más allá de su muerte. Su historia demostró que el amor verdadero no se rinde ni se vende, se queda, resiste y transforma. En cada página de sus cuadernos, en cada abrazo de sus nietos, en cada lágrima convertida en fuerza, brillaba la misma verdad, que el amor, cuando es real, siempre encuentra su camino.